alguna complicación relacionada con con la hipertensión. Y solo el 21% de los hipertensos están controlados. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí tuviéramos 100 hipertensos, de esos solo 20 o 21 van a tener la presión en el rango que deberían. Miren, esta es una tabla de cómo ha ido incrementándose la hipertensión a manera que va pasando el tiempo. Díganme qué 3 enfermedades hemos visto que en vez de desaparecer siguen creciendo. La diabetes, la obesidad y ahora la presión. Miren cómo se ve a nivel mundial. Los más rojos o corintos son donde hay mayor. ¿Ustedes dónde están aquí? ¿Están en anaranjado? ¿Están en amarillo? ¿Cómo están? Ah, ¿verdad? Ahora miren, la hipertensión arterial es la primera causa modificable de enfermedades cardiovasculares. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero esa es la primera causa que a nosotros sí está en nuestro poder cambiar. Y dice, una de las principales enfermedades cardiovasculares que sí las podemos cambiar. ¿Qué quiere decir? Que si controlamos la presión, vamos a disminuir las posibilidades de un infarto, de un derrame cerebral, una insuficiencia renal, entre otras. Y que en Estados Unidos el 47% de adultos padecen de la presión. Igualmente, solo 22 están controlados. A ver, entonces, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? A ustedes porque están pensando bíblicamente. Muy bien. Entonces, miren, hay gente que padece enfermedades y por esas enfermedades se le sube la presión, ¿verdad? Pero hay otras personas que por otros efectos, otras características o factores de riesgo padecen de la presión, ¿sí? Porque les voy a decir, por ejemplo, para que podamos desarrollar hipertensión arterial alta, podemos mencionar 2 tipos de factores de riesgos. Uno son los que podemos cambiar, esos se llaman modificables. Los que no podemos cambiar, se llaman no modificables. Entonces, ¿qué cosas podemos cambiar? Bajar de la obesidad, la podemos cambiar, está en nuestras manos. ¿Comer menos sal podemos o no? Eso lo escogemos nosotros. ¿Movernos más? ¿Podemos sí o no? Sí podemos hacer. ¿Dejar de consumir alcohol? ¿Podemos hacerlo? ¿El cigarrillo? ¿Comer sano? ¿Relajarnos? Nos cuesta más, ¿verdad? Pero se puede. La gente que mantiene estrés crónico, los que tienen apnea obstructiva del sueño son aquellos que gorditos, que al dormir suenan como que fueran locomotoras, que ustedes sienten que ya se despiertan a medio mundo y ellos duermen bien, ellos. Dislipidemia, ¿a qué se refiere? Colesterol, triglicéridos, una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. El uso de medicamentos como, ¿cuáles son los AINES? El ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam, el acetaminofén, los anticonceptivos orales, los corticosteroides que pueden ser dexametasona, betametasona. A la gente, yo no sé, pero le gusta ponerse eso hasta por gripes. Los descongestionantes. Entonces, tenemos una serie de cosas que si las mejoramos, podemos cambiar el ritmo o el aparecimiento
de la hipertensión arterial. Son muchas, ¿verdad? Ahora, hay unas cuantas que no van a estar en nuestro poder. ¿Cuáles son esas cuantas que no dependen de nosotros? Si nos hacemos viejitos, ¿y qué más pues? A menos que nos muramos de jóvenes de algo, ¿verdad? Pero si no, por ahí vamos todos. Si mi mamá, mi papá padecieron de hipertensión, ¿qué puedo hacer yo? O sea, pero usted no puede cambiar eso. Su papá ya le dio, su mamá le dio, ¿y qué? El sexo. ¿A quiénes les da más? ¿Padecen más de la presión? Ahora está también la raza. ¿A qué personas padecen más de la presión? ¿Ah? ¿Cuáles? Los morenos, sí, pero no son los que más predominan. ¿Quiénes más? Todos nosotros. Todos nosotros. Y la predisposición genética. Con esas cosas no hay mucho, pero miren, apenas son, ¿qué? 5. Los modificables eran mucho más, ¿verdad? Ahora miren, ¿cómo vamos a saber si una persona padece de la presión? ¿Cuánto tendría que darnos a la hora de tomarle la presión? Tendría que darnos, hay diferentes academias, ¿verdad? Una dice que de 130 a 80 ya tenemos la presión alta. Otros dicen que 140, 90. Ahora miren pues, esta es una clasificación de la presión según la Academia Americana o la Asociación Americana del Corazón. ¿Y qué dicen ellos? Si tenemos la sistólica, que es la que nos aparece el primer numerito cuando nos tomamos la presión. Ustedes han visto esos aparatitos que solo se ponen ahí, solitos se inflan y se desinflan. Bueno, el primer numerito que nos da ahí, si nos da 120, el primer número es la sistólica. El segundo número es la diastólica, ok. Si el primer número nos da menos de 120 y el segundo menos de 80, estamos normales. Esto es aplicado a adultos, no a niños. En niños es otra historia, ¿verdad? Ahora, si nos da entre 120 a 129, pero sigue menos de 80, solo la tenemos que elevada. Quiere decir que es como nuestra alarma. Póngase pilas, haga algo. Y si la tenemos de 130 a 139 o la diastólica entre 80 a 89, ¿cómo la tenemos? ¿Ya padecemos de la presión ahí? Ya, ahí sí. Pero estamos en el primer nivel, por decir así. Ahora, si nos da en 140 o más y la diastólica en 90 o más, tenemos una nivel 2. Y si tenemos de 180 o más de 120, es una crisis de hipertensión. ¿Por qué les presento esto? Recuérdense que les he venido diciendo, ustedes son representantes, por así, de salud. La gente confía en ustedes. Entonces, si alguien llega a su consultorio o ustedes van a hacer una visita misionera y le dicen, mire, me duele la cabeza, siento mareado, me zumban los oídos, y ustedes le toman la presión o le llaman, hermano, me duele aquí, me tomé la presión y la tengo así. Y usted le dice, tómese un ajito y la tiene en 180, ¿va a mejorar o no? Entonces, por eso me interesa a mí que ustedes se aprendan esto. Porque a partir de 130 es presión alta, pero a partir de 180 vamos a ver si tiene o no tiene algún riesgo y cómo debemos de manejarla. Esa es la idea de este cuadro, ¿sí? Entonces, si tenía entre menos de 120 y
la presión diastólica o la segunda menor de 70, ¿tenía o no tenía presión alta? No. Ajá. Si la tenía en 120 a 139 y la diastólica o la segunda entre 70 y 89, ¿tiene la presión alta? Elevada. Elevada. Si pasa de 140 y mayor de 90 la diastólica, ¿padece la presión, sí o no? Ahí sí. Ahora miren, hay gente que cuando va con el doctor, o yo no sé si a ustedes les ha pasado, que solo con estar en la clínica y saber que los van a examinar, se les sube la presión, aunque no padezcan de la presión. Entonces ese se le llama síndrome de bata blanca. Lo ideal es que ustedes se tomen la presión después en su casa. Entonces, miren, vamos a ver qué hay aquí. Para nosotros, yo les recomiendo que se tomen la presión unos 3 días siempre a la misma hora, para saber si sí o no, ¿verdad? Porque aislada, de repente ustedes hicieron ejercicio, estaban ansiosos, estaban preocupados, su presión va a variar. Pero si son 3 días a la misma hora, no va a ser lo mismo. ¿Y qué más? Tienen que estar sentados al menos unos 20 minutos, haber orinado. Si son otras personas, no haber tomado café. ¿Para qué? Para que los resultados sean los más confiables. Entonces, miren, esta es una clasificación de riesgo cardiovascular. ¿Qué dijimos que son las enfermedades cardiovasculares? Un infarto, un derrame cerebral. Entonces, esta tablita nos dice a nosotros qué riesgo tenemos de que nos dé un derrame o un infarto a causa de la presión. Entonces, si la presión la mantenemos bajita en su rango normal, solo elevada, nuestro riesgo es ¿cómo? Bajo. En los siguientes 10 años estamos más o menos tranquilos. Ahora, si tenemos un riesgo moderado, riesgo moderado es cuando tenemos la hipertensión, la presión en un grado 2. ¿Se recuerdan cuánto daba el grado 2? ¿De cuánto a cuánto era? No, el grado 2. ¿Ah? De 140, sí. Si tenía arriba de 140, aquí está, teníamos era grado 2. Entonces ahí nuestro riesgo es moderado para que nos dé un derrame o un infarto. Ahora, si la persona llega o nos mandan la fotito y vemos que tienen la presión en 180, 110, ¿cómo es nuestras posibilidades? Son altas. Y si la persona llega con la presión mucho más alta, arriba de 180 o arriba de 110, esa es una emergencia. Eso es una emergencia. Por favor, con esto no jugamos. ¿Sí? Ahí no se pueden quedar. Y yo diría que desde aquí ustedes lo refieran a quien corresponda para que le den los estudios o vean qué pueden hacer para que esa persona maneje su nivel de presión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma correcta para tomar la presión? Debe estar, dice, no estar hablando. Tiene que el brazo estar sostenido sobre algo, pero tiene que estar a la altura del corazón. Deben colocar ese manguito en el brazo, no con la blusa o la camisa, ¿verdad? Se tiene que levantar la ropa de tal manera que su brazo quede expuesto. Tiene que estar más o menos 2 centímetros del pliegue. Tienen que usar un manguito del tamaño adecuado. Los pies tienen que estar
Las piernas rectas. Haber orinado y tener la espalda recta. ¿Sí? Eso es importante para que nos den una presión adecuada. Ahora, dijimos, si la persona tiene más de 180, 110, tienen que llevarla a urgencias. Pero si aparte de eso la persona ya no les responde o está que un solo quejido, en ese momento la persona tiene que entrar a la emergencia porque necesita tratamiento intravenoso y de forma inmediata. Entonces, esto es una urgencia. 180, 110. Ahora, ¿qué debemos de mandarle a hacer o qué debe hacerse una persona que padece de la presión? Tiene que hacerse un examen de los riñones, eso se llama la creatinina. Tiene que ver cómo están sus electrolitos. Tiene que hacerse un fondo de ojo. El fondo de ojo lo hace un oftalmólogo. Entonces le pone una lucecita, ven cómo está su nervio óptico, ven que todo esté bien. Un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Por qué el electrocardiograma? ¿Quién quiere? ¿Ah? Fíjense que cuando las personas que padecen de la presión llevan años con el problema y no se cuidan, como el corazón tiene que hacer más fuerza para que la sangre circule y dé la vuelta, al hacer más fuerza, ¿a ustedes qué les pasa? Cuando ustedes hacen ejercicio y hacen brazo o trabajan pierna, ¿qué pasa con los brazos? Sí, aparte que duele, le salen músculos, le salen ñeques, ¿verdad? Entonces el corazón cuando trabaja más de la cuenta, crece. Entonces cuando el corazón crece, les da insuficiencia cardíaca. Y entonces es cuando las personas ya para caminar se cansan, se le hinchan las piernas, para dormir tienen que dormir con almohada, porque si no, no logran descansar. Entonces, que solo sea la presión está bien, pero junto con la presión van a venir otros problemas. Después de que crece el corazón, empieza a fallar el corazón, ¿falla qué? El riñón. Entonces ya no es un problema, ya no son 2, ya no son 3, y así nos vamos, ¿de verdad? Entonces, yo les recomiendo que a todas las personas que tienen problemas con la presión, sí hay que hacerse de forma rutinaria, al menos la creatinina, electrolitos, cada 3 meses. El fondo de ojo y el electrocardiograma, igual que los rayos X de tórax, pueden ser 2 veces al año. Pero sí hay que estar controlados, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder apoyar a las personas que padecen de la presión? Podemos hacer tratamiento que no lleva pasta, dicen ustedes, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Para las pastillas. Ya vieron, ya aprendí. Entonces podemos hacer un tratamiento no farmacológico o uno farmacológico. Miren, si comemos una dieta rica en frutas, vegetales, nueces, cereales, nuestra presión va a bajar y va a mejorar. Claro ejemplo está que de aquí, de más de 250 que habemos, ¿cuántos hay con presión arterial alta? 5, 6. Eso es nada, ¿verdad? ¿Qué más? Reducir nuestro consumo de sal. ¿Cuánto deberíamos de consumir de sal al día? ¿En cucharadas o cucharaditas? Tú me estás hablando del azúcar. A ver.
¿Sí, hermana? ¿Una qué? ¿Cucharada o cucharadita? Una cucharadita al día. ¿Qué quiere decir? Que entre todas las cosas que comemos, podemos consumir o deberíamos de consumir no más de una cucharadita al día. ¿Qué pasó? Se me perdió. ¿Saben qué otra cosa sirve bastante para bajar la presión? Bajar de peso. Díganme a mí, cuéntenme cuánto es el peso que yo les he estado, va a decir, si bajan de tanto a tantos kilos van a haber mejoría. ¿Quién dijo 5? De 5 a 10% del peso corporal. Eso nos va a bajar casi todo. Entonces, imagínense que ustedes van con el médico les dice, usted tiene la presión arterial. Ustedes se angustian y dicen, yo no quiero tomar pasta, me va a hacer no sé qué, lo que sea. Me voy a cuidar. Y usted dice, si estuviera con sobrepeso, ¿verdad? Dice, bueno, voy a bajar de peso. Se baja sus 5 a 10% de su peso, regresa con el doctor y adivinen qué. Ya van a estar normales. Entonces es algo que podemos trabajar. Luego, si ustedes eran los trabajadores de salud los que ofrecieron el tratamiento, la gente va a decir, vaya con fulano, se lo recomiendo. Miren, me quitaron las pastillas. Y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Pero es magia. Ok. Ejercicio, los 30 minutos diarios que hemos venido diciendo que se regalen. Lo que ya no de por sí no hacemos, no fumar, no bebidas alcohólicas y sin estrés. Ese es el reto. Sin estrés. Yo conozco personas de primera mano que padecían de la presión, se cambiaron sus hábitos de alimenticios y nunca jamás volvieron a necesitar nada más. Se mejoraron, se curaron. Entonces, si el objetivo del tratamiento para la presión arterial es, si tiene menos de 65 años y la persona ya es hipertensa, debe de manejar su presión arterial entre 130 y 180. Si tiene más de 65 años, debería manejar su presión en menos de 140, 90. Miren, la diastólica es un poquito más tolerable por los adultos mayores. Y de ahí, como dicen ustedes, todo depende, ¿verdad? Porque va a depender de las personas, de las edades, de las demás enfermedades que tengan. Entonces, queridos hermanos, la verdad es que tenemos las herramientas en nuestras manos. Dios les bendiga.